Entonces, de los principios básicos de la anestesia. Debemos partir del hecho de recordar que todos los anestésicos, o que más bien ningún fármaco es inocuo. ¿Se entiende la palabra inocuo, cierto? Inocuo es que no hace nada, siempre hace algo, tanto cosas beneficiosas como cosas perjudiciales. Eso lo exponía por allá también Paracelso, que todas las sustancias pueden llegar a comportarse de manera tóxica y lo único que hace la diferencia entre un medicamento y un tóxico es la dosis. Entonces vamos a recordar eso, que para poder hacer nuestra labor de anestesia pues vamos a utilizar un cierto tipo de medicamentos y esos medicamentos pues representan un riesgo para la vida del paciente y debemos entonces, teniendo esta premisa, esclarecer la pregunta que hay allí: si es necesario definitivamente correr ese riesgo, si nos vamos a someter a ese riesgo de anestesiar a un paciente dado el caso que pueda llegar a morir. Porque es que hay muchos propietarios y muchos veterinarios que ven la anestesia como muy escueta y lo anestesian y lo dejan por allá tirado y al tiempo van y se acuerdan del bicho y puede llegar a tener problemas. Como vamos a ver en la siguiente clase de las implicaciones importantes sobre los diferentes sistemas hacer anestesia. Entonces, ¿de qué manera podemos llegar a reducir la posibilidad que nuestro paciente pueda llegar a tener una reacción adversa? Entonces, con el examen físico y con las ayudas paraclínicas. Vamos a recordar o a conocer que hay cierta susceptibilidad frente a las razas. De acuerdo a las razas, hay ciertos medicamentos que no es prudente utilizar. Eso no indica que no los puedan llegar a utilizar, solo que si llegan a tener efectos secundarios les cae la ley. Bien. Es así entonces como tenemos ahí un representativo de los galgos. Los galgos son los que tienen un tórax amplio y el abdomen bien estrecho, ¿sí? Ahí está el greyhound, ese que está allí, ¿sí? Están también los whippet, los que son lo mismo pero más chiquiticos, los afgano, que tienen la misma contextura pero son mechudos. Esos perros son sensibles a los alfa-2 agonistas y a los barbitúricos. Es decir, que por seguridad y tranquilidad de todos ustedes, pues no utilizarlos. Ninguno. Bien, los alfa-2 agonistas tenemos entonces el silacine, la medetomidina y la dexmedetomidina. Por más que la última sea la más refinada, es mejor no utilizar. En cuanto a los brachiocefálicos, o sea, los chatos, está el shih tzu, está el pug, todas las variantes de los bulldogs, los boxer, son sensibles a la acepromacina. Evitarla. Ya sabemos que ahorita vamos a recordar que la acepromacina tiene o genera un cuadro de hipotensión importante. Y en estas razas de perros, pues la hipotensión es mucho más severa. Y es tanto que puede llegar a generar un colapso circulatorio y la muerte. Y tenemos otro, los chow chow y los sharpei. Son sensibles a estos tres que hemos mencionado: alfa-2 agonistas, fenotiacínicos, porque la acepromacina pertenece al grupo de las fenotiacinas, y los barbitúricos. Entonces, evitarse dolores de cabeza y no utilizar esos medicamentos. Otras consideraciones importantes: perro brachiocefálico que va a ser sometido a anestesia debe hacerse la preoxigenación. ¿Qué es la preoxigenación? Ponerle oxígeno ahí al bichito antes de hacer la cirugía. Y es algo súper sencillo. Es conectar la pipeta de oxígeno, una manguera, el flujómetro o el humidificador y ponérselo allá para que lo respire en la nariz. Si no tienen una pipeta exclusiva para hacer esta maniobra, pueden utilizar un concentrador de oxígeno. Son las máquinas esas que suenan, que cogen el aire medioambiental y separan el oxígeno. Pero hay que hacerlo, sí o sí. Todo esto que, bueno, ahorita les voy a volver a asustar, pero todo esto que yo les digo, cuando hagamos la evaluación, pues lo voy a tener en cuenta.
Y todo tienen que representarlo ustedes en el protocolo anestésico que van a elaborar. Esto yo como siempre soy malo, entonces voy a poner las razas más difíciles, con las enfermedades más raras, más complejas, para que escojan la medicación acorde. Pacientes obesos. Los pacientes obesos no debemos utilizar los barbitúricos, porque los barbitúricos se acumulan en la grasa. Pues, ¿qué pasa con los perros gordos? Los gatos gordos. Uno se empieza a poner los barbitúricos, estos rápidamente migran y se acumulan en la grasa, circulando, haciendo efecto muy poco. Después se termina el procedimiento y luego empieza a desaturarse la grasa, sale todo el medicamento que está en la grasa y el man otra vez vuelve a estar especial. Entonces demora mucho tiempo en recuperarse. Animales caquécticos, flacos en extremo. Obviamente si el bicho está flaco, pues entiende que no ha comido bien. Si no come bien, la cantidad de carbohidratos que tiene, es decir, la glucosa, pues es baja. El metabolismo celular pues va a estar afectado. Entonces, ¿qué podríamos hacer en un animal caquético? Pues dar una suplementación de glucosa. Esto para estar más tranquilos frente al protocolo, al proceso anestésico. Y obviamente, si está flaco, la proteína se ha consumido, se ha perdido, se ha dejado de elaborar. Entonces, muy seguramente tiene hipoproteinemia. Y señorita, camina. ¿Por qué es importante porque son importantes las proteínas en el evento anestésico? ¿Qué hacen las proteínas? Muy bien, perfecto. Todos los medicamentos son transportados por las proteínas. Entonces los cogen, los llevan a hacer metabolismo y luego los cogen, los llevan y los eliminan. Si hay una baja cantidad de proteína, pues no va a hacerse de manera correcta el procedimiento anestésico. Y otra cosa importante es en cuanto a la talla. Animales de talla pequeña, perros de raza pequeña, tienen un metabolismo mucho más rápido que perros de talla grande. Es decir, que las posologías de los fármacos en animales pequeños debe ser un poco mayor que en perros grandes. Pero como le pone la misma cantidad, la misma posología a un perro pequeño y un perro grande, y el perro pequeño se despierta mucho más rápido frente pues, al perro más grande. Tenerlo presente. Evitar este tipo de confrontamientos o no pelear con este tipo de pacientes, porque ustedes llevan las de perder, sí o sí. Una, porque los muerden, porque los aruñan. El man está en un estado adrenérgico al 100. ¿Y eso qué hace? Que el corazón no trabaje de la manera que debe trabajar. Y puede llegar a tener más fácilmente un colapso circulatorio dentro del procedimiento anestésico. Que si el perro es así, el gato es así agresivo, no se pongan a conectarlo hacia la brava, no se pongan a hacerle alguna maniobra compleja. Pidan al propietario que lo tengan, y ya vimos la clase pasada, como por vía intermuscular podemos llegar a poner medicamentos y ya está. Que esté más tranquilo, que esté calmado, y luego sí proceden a rasurarlo, cateterizarlo y seguir con lo que vamos a ver el día de hoy. Y algo bien importante es que se ha visto que la anestesia multimodal es mucho más eficiente en este tipo de pacientes también. Anestesia multimodal es que vamos a utilizar varias mezclas de medicamentos para lograr el efecto deseado. Vamos a hablar al respecto. En cuanto a la edad, también consideraciones importantes, y es que los cachorros se deben considerar como animales con una inmadurez fisiológica, inmadurez en el aparato circulatorio. Entonces, obviamente debemos evitar medicamentos que depriman el sistema circulatorio. Son animales tendientes a la hipotensión, son animales que no pueden controlar bien la temperatura. Los mecanismos que tienen para evitar la pérdida de la temperatura son deficientes. No controlan muy bien la bradicardia. Pues hay que tener mucha precaución cuando van ustedes a anestesiar a un perro cachorro. ¿Cachorro es cuántos meses, señorita?
tienen un año. Sí. Eso ya es conocido por su merced. 12 meses. Hasta los 12 meses, realmente los que teme uno, por eso un grupo de ustedes nos va a contar sobre los fármacos que vamos a utilizar para anestesias en cachorros. Son mucho más, ¿sí o no, señores? ¿Sí o no? Que son diferentes, las posologías son diferentes, las consideraciones pues van a ser particulares. Y algo importante, debemos tratar también a los viejitos como si fueran, bueno, no, con las mismas consideraciones, mejor dicho, de un cachorro. Acá no tenga un bajo desarrollo del aparato circulatorio, por el contrario, tiene un deterioro del aparato hepático, renal y cardiovascular. Pues obviamente los medicamentos que vamos a utilizar deben tener baja actividad, no tienen que ser unos depresores cardíacos importantes, eliminación renal fácil o nula y metabolismo hepático fácil. Seniles se consideran después de los 7 años. Y el otro, el grupo de los jóvenes. El grupo de los jóvenes es el que está entre los 12 meses, o sea, el año, y los 7 años. Y ahí sí puede uno darse el gusto de utilizar cualquier medicamento, siempre y cuando tengamos precauciones por edad, por condición corporal que vivimos, por temperamento, si es que es agresivo. Profe, ¿este punto para la postura? ¿Bien? Yo sé que existe. O sea, así o sea, bueno, bien, gracias, perdón. En cuanto a los 7 años, sí. Bueno, la madurez fisiológica en gatos pequeños, medianos, en perros medianos, pequeños y gatos son los 12 meses. En perros de raza grande son 18 meses, pero casi siempre no consideran los 12 meses. Un gato senil se considera después de los 9 años. Un perro después de los 7 años. Gracias. Otra consideración que también allá la señorita y el joven nos van a explicar, que es la anestesia de gestantes. También hay que partir del hecho que no es solo un individuo, sino es la madre y los bichos que hay por allá adentro. Que tenemos que darle medicamentos que no depriman tanto el corazón de los cachorritos, porque fíjense que ya vemos que los cachorros tienen un mal desarrollo frente al aparato circulatorio. Entonces también nos van a enseñar del posicionamiento, de anestesia epidural, de cuántos centímetros se abarca cuando se pone la anestesia epidural, de qué grado de inclinación debemos poner en la mesa, cuánto tiempo tenemos que demorarnos en la cirugía, cómo tenemos que estar pendiente de la presión arterial, porque cuando los bichos se ponen, las madres se ponen de cubito supino, se presionan los grandes vasos, ese tipo de cosas que ya tienen ahí en la presentación. Y bien, hay todo esto de pronto lo podemos llegar a tener en la cabeza y uno siempre quiere tener pacientes fáciles de anestesiar, pero van a llegar pacientes que por la urgencia no podemos llegar a ponernos a hidratarlos, a corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, a esperar a que se reponga, que se recupere, porque si mientras esperamos que se recupere se va a complicar mucho más. Entonces tenemos allá un paciente con una ruptura de la vejiga. ¿Qué tan urgente se va a operar un perro con una vejiga rota? ¿Qué hace la orina en la cadena peritoneal? Permite el desarrollo tóxico, ¿no? Bien, perfecto. Azotenia. Bien, proliferación de bacterias, o sea que la orina de la vejiga tiene bacterias. Se supone que no. En teoría no depende. Pero no tiene que ver con toxicidad biológica. No. La orina en la vejiga es aséptica, no debería ser aséptica. Si hay bacterias, pues es porque el bicho tiene una infección.
tiene que ver con toxicidad neurológica. Bueno, sí, toxicidad neurológica, algo asociado a lo que dice la señorita Isabela, y es que cuando tiene elevación de los residuos nitrogenados produce un cuadro que se llama encefalopatía urémica. Tal vez por ahí por donde se no sé. Sí. Pero bueno, es simplemente el hecho de que esté la orina, que tiene una gran cantidad de urea en contacto con el peritoneo, pues va a producir una peritonitis de tipo químico. Eso produce una enfermedad inflamatoria sistémica que, como a los otros grupos, les pido que busquen, que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Creo que se los voy a apuntar. ¿Síndrome de qué? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces no podemos ponernos a ese bichito a bajarle la urea, a bajarle los residuos nitrogenados, porque la forma como tenemos para eso es fomentar la poliuria o generar poliuria. Pero si la vejiga está rota, pues sigue orinando la cavidad peritoneal, entonces no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, como este bicho, toca entrarlo a cirugía. Deben ustedes entender o recordar que cuando el paciente tiene rota la vejiga, tiene elevación del potasio. Entonces debemos dar o entender que el potasio puede llegar a generar parada cardíaca tanto en excesos como en déficit. Si hay mucho potasio, produce parada cardíaca; si hay bajo potasio, también produce parada cardíaca. Entonces el paciente que tiene hipercalemia, que es lo que se llama hiperpotasio, hipercalemia, debemos mantener o propender porque ese potasio no nos vaya a afectar mucho el corazón. Pues los medicamentos, los anestésicos no pueden llegar a deprimir tanto el corazón. SDVG, síndrome de dilatación volvulogástrico. Otra urgencia. Diego, ¿en qué consiste el síndrome de dilatación volvulogástrico? Pues diferentes enfermedades que pueden causar pues una dilatación, es como en el estómago, ¿no? Sí, dilatación y mórbido, ¿qué es? No, torsión es diferente. Bueno, si es una torsión, es un giro en el eje largo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el estómago se llena de aire y, favorecido por esto, se gira. Eso lo van a ver ustedes después en medicina interna. Entonces, ¿qué pasa cuando se gira el estómago? Pues empieza a comprimir el diafragma. Al comprimir el diafragma no puede respirar bien el mar. Al estar todo distendido no va a haber un buen flujo de sangre. Entonces, esa patología produce alteración cardiovascular, respiratoria, como no hay buena perfusión, también renal. El hecho de que se distenda tanto el estómago puede hacer que se rompa y que haya vertimiento de material alimenticio en la cavidad peritoneal. Este paciente toca operarlo sí o sí, esté como esté. Y ese también es sometido a ese proceso de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y a otro que también tiene que buscarlo, que se llama síndrome de isquemia reperfusión. Isquemia reperfusión. Porque cuando uno le da la vuelta al estómago, ha estado sin una buena cantidad de oxígeno. Es cuando lo devolvemos a ese estado normal, se produce una serie de eventos gracias a los radicales libres. Entonces tienen que empezar a mirarlos. Sí, claro. Sí, claro. Correcto. Sí, está bien. Se llama localización. Sí, claro. Lo que hacen es, la cirugía consiste en devolver el estómago a la posición normal. Evidentemente les dije que el estómago distendido pues va a comprimir los pulmones. Entonces necesitas que tenga una buena bomba respiratoria. Para ello pues entonces funciona mientras tanto. Solo que hay que hacerlo muy cercano al momento de la cirugía. Porque cuando tú perforas, puede haber vertimiento de material alimenticio en la cavidad peritoneal. Tienes que perfores, que evacúes y que al tiempo esperas. Tiene que hacerse ahí casi que inmediatamente. Accidentes intestinales, lo mismo. Entonces un perro que se tragó un hueso, un gato que se tragó un hilo y está ya atascado, está inflamando el intestino, perforó el intestino, toca operarlo sí o sí. No nos vamos a poner a esperar a que
que pase el proceso inflamatorio, a que pase el proceso séptico, porque se va a morir. Toca entrarlo sí o sí. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que ese paciente va a tener hipovolemia, entonces vamos a estar mucho más pendientes de la presión arterial. Que entra con hipoglicemia, entonces vamos a tener que hacer una suplementación de estos. Cosas que por la naturaleza de la patología ustedes deben tener en cuenta, pues para que no se vaya a complicar el paciente. Isabela, ¿cómo valora la hipovolemia en un paciente anestesiado? Por ejemplo, no. ¿Con qué se está pensando? ¿Cómo valoramos la volemia? Presión arterial. Con la presión. Con la presión arterial. Entonces, pues tienes que tener un poco de monitores ahí que te están dando información, porque esto es evidente para hacer este tipo de cosas. Les decía a ustedes que ayer en la clase pasada les enseñó cómo se hacía la hidratación, pero que es probable que el paciente, estando ahí regidos bajo esa norma, siga estando con baja volemia, baja presión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar el volumen. Entonces, la presión es un indicativo indirecto de la volemia. Hay uno mejor, que es la medición de la presión venosa central, pero eso es un método es una maniobra que se hace para valorar los pacientes que están críticos en anestesia. Hay que meter un catéter hasta la aurícula, por vía yugular, y se va midiendo la presión. Pero casi nunca lo hacemos para medicina veterinaria. Pero no es difícil, es hasta chévere. Bien. Si no se soluciona, o sea, que le recuperemos la volemia. ¿Qué pasa si, señorita, apenas? Señorita, ¿qué pasa si sobrecargamos al paciente de fluidos? Si le ponemos muchos fluidos rápido, ¿qué pasa? Bueno, pero antes de edema. Hipertensión. Bueno, hipertensión. ¿Y quién me modula la hipertensión? Señora, ya el bicho empieza a oír. Bien. Otra, piómetra. Kevin, ¿qué es piómetra? Así se toca la base, piómetra. Kevin. ¿Qué es piómetra, Kevin? Señorita Diana, ¿qué es piómetra? Sí, señorita Diana, ¿qué es piómetra? ¿Qué parte del tracto reproductivo? El útero. Metro, el sufijo metro hace referencia a útero. Y biopus. ¿Qué cirugía hacemos cuando hay piómetra? Creo que lo que se hace es la extracción. Así eso se llega a esas cosas, así eso se queda con que se explota. Así entonces fue prácticamente. Bueno, no sé si no pregunté bien. ¿Qué cirugía hacemos para el piómetro? Esterectomía. O histerectomía. Entonces, me preguntan a mí, bueno, ¿cuánto cobra usted por hacer una esterilización en una gata? 250.000 pesos. Ah, bueno. ¿Y cuánto cobra por operar un piómetra? 650.000 pesos. Sí, eso me dicen. ¿Por qué es la diferencia, señorita? Valentina, vale. ¿Cómo se llama? Vale. Pues es más riesgoso. ¿Por qué? Por las bacterias. Muy bien, por eso. Entonces hay que vender la idea al propietario de esa manera. Si usted hubiera venido 2 meses antes, pues era una esterectomía sencilla. Se ahorraba 400.000 pesos. Pero, pues como el paciente ya viene con infección, y miren allá otra vez, un paciente con piómetra
es un paciente que hace fácil síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que dice ya SIRS. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. Tengo a varios colegas que están demandados porque no le explicaron eso al propietario. Le decían, no, simplemente es hacerle una OVH, no es simplemente hacerle una OVH. Es hacer una OVH y estabilizar al paciente que tiene ese proceso de toxicidad. Ahí sí hay toxicidad, porque hay bacterias. De las positivas, de las negativas, ustedes saben de los lipopolisacáridos y de las exotoxinas. Otros problemas médicos que también tienen que ser considerados en un paciente que va a ser anestesiado. Es un paciente con diabetes. ¿Cómo se llama usted? No. Santiago, ¿qué es diabetes? ¿Insuficiencia de insulina? Mala producción de insulina. Bueno, hay dos tipos, una que es por baja producción, otra que es porque los receptores están anormales. Bueno, realmente la diabetes es que tiene una baja asimilación de glucosa en la célula. ¿Listo? Uno le mide la glucosa al bicho y está alta. El problema es que está en la sangre y no la metamos en la sangre, la metamos en la célula. ¿Y qué la mete? Pues la insulina. Entonces, este tipo de pacientes, miren allá, no deben ser sometidos a ayuno. No hay que ayunarlos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es su nombre? Santiago. Santiago Barrera. ¿Qué hace si no podemos poner a ayunar a un paciente? Porque es que hay que poner a ayunar a los pacientes que van a ser anestesiados. Vomita. Fue broncoaspirar. No, ¿por qué? Porque broncoaspiran. Vomitan y broncoaspiran. ¿Y por qué vomitan? El alfa-2 agonista como la silacina tiene glucorenética. Entonces, porque se relajan los músculos. ¿Qué músculo? El cardias. Entonces el bicho acostado, pues se le va el alimento que está en el estómago hacia arriba y como pierde el reflejo de glutorio, entonces por vía pasiva baja por cualquier tubo que encuentre. Eso es la vía respiratoria. Bien. Pero entonces si esos bichos no pueden ser ayunados, ¿qué hace Santiago? Hijo de madre, toca operarlo. Porque tiene las vísceras así por fuera, ya con las tripas. Ay, no quiero la parte, mire, es diabético. ¿Qué hacemos? ¿Se opera mañana? ¿Se opera el médico? ¿Por qué se opera el mediodía? Medio ayuno. Ahí dice, cirugía al mediodía. Bueno, pero con las vísceras esperamos 6 horas ahí con las tripas por fuera. Ya. ¿Qué haces, Santiago? ¿Nombre muñeca? Mariana. Una ayuda menos prolongada. Mariana, ¿qué haces? No se lo puede hacer aquí en la posición. No, pero obviamente tiene que estar con insulina. Uy, eso es bueno. Correcto, entonces ¿qué hace? Pues dijeron. Entendí otra cosa. Entonces, si no queremos que el paciente vomite, pues le damos antieméticos. La respuesta es súper tonta. Pero pues ustedes no caen en cuenta. ¿Sí? Lo mismo con cachorros no, que tienen que llegar con 8 horas de ayuno. Carretas, a ver si está cachorro. No. Pues nada, que llegue comidito y le ponemos un antiemético y ya está. Priman otro tipo de cosas, como mantener la glicemia. ¿Bien? Pacientes hipotiroideos, entonces, cuando un paciente tiene hipotiroidismo, tiene baja o alta la hormona tiroidea. Baja. Y pues baja. Entonces tiene baja la hormona tiroidea y la hormona tiroidea tiene que ver con todo el trabajo, con toda la actividad celular. O sea que el trabajo de todos los órganos es deficiente no sino lento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar medicamentos que tengan una actividad muy larga. Ni abate fenotiazínicos, ni abate barbitúricos. Esto no se deben dar. Cuando tienen problemas en el hígado, entonces, si el paciente tiene, ¿qué hace el hígado?
Metabolismo, Carol. Metabolismo de medicamentos, Bien, ¿y qué más? metabolismo de proteínas, Muy bien. factores de Síntesis coagulación, proteínas. Correcto, ¿qué más? factores de coagulación, Factores de coagulación. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Porque es un paciente que va a sangrar muy fácil, que obviamente la cantidad de glucosa va a ser baja, la cantidad de proteínas va a ser baja, ya nos dijeron por qué es importante la glucosa, ya nos dijeron por qué es importante la proteína. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues medicamentos que no tengan tanto metabolismo en el hígado y ya está. Asimismo, pacientes cardiópatas, medicamentos que no vayan a deprimir mucho el corazón. Pacientes con problema respiratorio, ¿qué hace Tomás? Si llega un paciente con problema respiratorio, ¿cómo la anestesia? Uy. O sea, mucho respirando así. ¿Cómo la anestesia? Muy bien. Porque ¿qué tal qué tal la máquina de ventilación, la máquina anestésica inhalada en un paciente con problema respiratorio? No Funciona muy bien. Porque para que se genere intercambio, tiene que inhalar profundo para que llegue hasta los alveolos y ya se haga el intercambio. Si le tira así, poco anestésico le va a llegar. Entonces, por eso hay un grupo que nos va a explicar de piva y tiva, que son anestésicos endovenosos, que van a potenciar el efecto de los inhalados. Y cuando el paciente tiene accidentes cerebrales, no ponerle fenotiacínicos, porque los fenotiacínicos producen vasodilatación y la vasodilatación puede generar aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque el cerebro no se puede expandir porque el cráneo le genera límite. Entonces, ¿cómo vamos a valorar que nuestro paciente está bien, es apto para una cirugía? Entonces, nos apoyamos de los laboratorios. Esto que está acá es la recomendación de mi profesor de cirugía, el doctor Galindo. Pero ustedes pueden escoger el pool, el grupo de laboratorios, de analitos que quieran hacer con sus pacientes. La propuesta de él era para animales de menos de 7 años, allá sanos, menos de 7 años, cuadro hemático, proteínas, glucosa y parcial de orina. Entonces ahí estamos mirando la parte de la coagulación, las plaquetas, la oxigenación, los eritrocitos. Estamos mirando también las proteínas, entonces la albúmina. Estamos mirando la glucosa, o sea, el trabajo del hígado, y el parcial de orina, entonces el trabajo del riñón. Para pacientes de más de 7 años, entonces le incluía a ALT y creatinina, que son analitos para valorar el trabajo del hígado, la integridad del hígado y el trabajo del riñón. Y obviamente, si los pacientes tienen alguna enfermedad, pues incluir un analito que valore esa enfermedad. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, vamos a dejar claro acá un par de cosas. Este ASA, ya lo habían visto, este ASA se extrapola de la Sociedad Americana de Anestesiólogos Humanos. Entonces, por eso hay hasta 6. Sin embargo, en veterinaria, pero no le tomé foto todavía, cuando hagamos los cambios. Sin embargo, en veterinaria, entonces cambia un poco, porque empezando que en veterinaria no tenemos trasplantes de órganos, una entidad que haga trasplantes de órganos. Y miren el ASA 6, paciente declarado con muerte cerebral, se le van a extirpar los órganos para donación. Pues en perros esta vuelta. Paciente ASA 1, ¿qué es un paciente ASA 1, señorita Salma? Un paciente sano. ¿Qué más? Amplíame más. Dentro del rango, buena condición corporal, Listo. exámenes clínicos dentro del rango. ¿Qué edades consideras? Joven idealmente, pero pues también puede haber cachorros sanos. Un cachorro puede estar sano, ¿no? Y un viejito también puede estar sano, ¿cierto? Sí, correcto. Pero, paciente sano normal, pero no puede ser cachorro y tampoco puede ser senil.
Porque ya dijimos, un paciente cachorro tiene unas consideraciones y un paciente senil tiene otras consideraciones, entonces no puede ser solo sano. Tiene que ser sano, que no sea ni cachorro ni senil, o sea, joven, como lo he dicho antes. ¿Listo? Paciente ASA 2. Profe, entraría también entonces. Ah, gestante también, gracias. No gestante. Sí, la gestación es una enfermedad, no es enfermedad, pero pues definitivamente es una condición particular. Paciente ASA 2. Pues miren, un paciente con una enfermedad sistémica leve, o paciente con una enfermedad local, o paciente senil, o paciente cachorro, o paciente gestante, pero que esté normal. ¿Listo? Y en eso casi siempre pierde. Les pongo eso en la evaluación, X, ya van sobre 4. Me la hizo a mí en el primer parcial. ¿Sí? Me la hizo a mí en el primer parcial. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Listo? Hijo de madre, nombre muñeca. Ley. ¿Cómo sabemos que el paciente tiene? Bueno, fíjense que el ASA 2 dice enfermedad sistémica moderada, ASA 3 enfermedad sistémica severa. ¿Cómo sabemos que una enfermedad es leve, moderada o severa? Ah. La señorita propone los signos clínicos. ¿Alguien dice alguna otra cosa? La cantidad de sistemas se comprometen. O sea, que es una enfermedad sistémica leve. Me refiero a una leve que, por ejemplo, solo sea El corazón. una sepsis muy leve. Una sepsis. ¿Cómo sabemos que la sepsis es leve? Porque De leve. pronto pero lo ¿cómo? pueden Dígame. asociar con estómago. Porque es que yo les voy a decir, clasifíqueme a su paciente ASA. Usted tiene que decirme es ASA 3 por esto, esto y esto. Muy bien, por los paraclínicos. Entonces, a ver si la anemia es leve, moderada, severa, leucocitosis leve, moderada, severa, la temperatura, ¿listo? La fiebre, si está hipotérmico, si está hipertérmico, eso. Entonces, por eso el ASA no debe clasificarse solo por condiciones clínicas, como habían dicho acá ahorita, sino también paraclínicas, porque eso es lo que me permite saber si el paciente tiene una enfermedad sistémica leve, moderada o severa. Local sabemos, pues fácil, si tiene un tumor acá, listo. Si tiene una fractura, ¿bien? Si viene para una amputación, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Y paciente ASA 5 es un paciente moribundo, un paciente que si le hacemos la cirugía puede morir, y si no se la hacemos, también se puede morir. ¿Listo? Entonces ya quedamos claros de los ASAs. No, pero ¿qué ejemplos? Ejemplos de Obviamente. ¿Pero está moribundo? Todos nos vamos a morir, muñeca. Moribundo es que está ya en shock. Ay, shock, por ahí nos van a explicar lo que es. ¿Qué signos tienen los pacientes con shock? Depende. Obviamente no, pues uno tiene que operar. Por eso en shock quiero que me digan qué tipos de shock hay, cómo los reconozco y cómo los trato, porque es que no todos se tratan de la misma manera. En uno, tipos de shock, cómo se identifican y cómo se tratan. ¿Listo? Porque cada uno se trata de una manera diferente. Entonces, si tienes un shock, le das como el antídoto para estabilizarlo y luego lo pasas a cirugía. Es que hay que operarlo. Un paciente con síndrome de dilatación gástrico llega en shock, pero no en los 4, y tal vez en 2. Cardiogénico puede llegar. Puede llegar, bueno, tal vez 3. Ese es fue madre. Profe, ¿podrías dar como ejemplos de cada una de esas cosas? Uy, no. Salma, un ejemplo en cada uno. No me gusta pensar. ¿Y ya? De pronto en el 5 entraría lo de vólvulo gástrico, ¿no? No, un sano sí, así está, perfecto. Está perfecto, las constantes normales, no, nada, como está. En el 2 Pasados. de pronto, ¿Un tumor en dónde? Porque eso no es lo mismo un linfoma
que... Ok, un carcinoma, bueno, ustedes no han visto eso, pero bueno. Pero también puede ser un viejo sano, o un cachorro sano, o una hembra que va para una perra, bulldog, bueno sí, una bulldog que va para cesárea, mínimo ASA 2, pero si le hacen los paraclínicos y adicionalmente está anémica, ya no es ASA 2, ya tiene una enfermedad sistémica y tienes que mirar el nivel de hematocrito que tiene. Ok. Y entonces ahí empiezas a estadificar. El 5, aparte de shock, ¿cuál otro sería? No, que esté en shock. Que esté en shock es que está afectado varios órganos. Pero, o sea, otro ejemplo que no sea shock, tiene un paciente muriendo. Un paciente con una hemorragia severa, menos de 20% de hematocrito. Ok. Un paciente con una perforación pulmonar, en la cual no está generando el intercambio gaseoso de manera correcta. Usted lo ve muy mal, es el hecho. ¿Listo? Bien, entonces así pues nos tocaría ponernos a mirar los valores que hay de hematocrito, de leucocitos, las temperaturas para tratar de estadificar. Pero un mismo paciente puede variar entre un día y otro día acá. ¿Y cuándo fue? La semana pasada me llevaron una perrita de piómetras, que saben lo que más opera uno. Bueno, no, mentiras, pero de varias cosas, pero piómetra. Llegó el lunes batiendo la cola, jodiendo, bueno, listo, no, sí tiene un poquito de secreción, no, pero bueno, no, voy a ir a cotizar. Y llegó a los 2 días vuelta a nada. Entonces muy seguramente cuando llegó el lunes, pues era un ASA tipo 3, pero cuando llegó 2 días después ya era un tipo ASA 5. Pregunta, pues no sé si salga del tema, pero digamos en eso de perforaciones de intestino por objeto extraño, cuando se hace como pues se sale todo ese contenido gástrico, ¿cómo se hace el lavado de vísceras? O limpieza de vísceras para tu cerrar. Cuando hay sospecha de contaminación en la cavidad peritoneal, dice la literatura que debes lavar, no importa con qué tipo de solución, puedes lavar incluso con agua. La idea es lavar con un volumen suficiente para que lo que entra sea igual a lo que sale en cuanto a la calidad del líquido. Es decir, si hay contaminación, mete suero y cuando lo vas sacando, pues sale turbio. Y debes lavar hasta que entra claro y sale claro. Normalmente, la semana pasada operé aquí una perrita que tuvo una perforación en el píloro y entramos y el líquido peritoneal parecía como jugo de guayaba más o menos, así de esa turbidez. Y le lavamos con 2 litros Salud como de la tía. y ya salió clarito. Pues ese es el punto. Sí, era esa tu pregunta. Sí, Señor. La pregunta es, digamos, un paciente tiene una enfermedad sistémica leve, pero aparte tiene como una condición, no sé, está gestante o algo así. ¿Ahí sigue siendo asados o ya sube? Les decía ahorita el ejemplo de la perra bulldog. Es una perra bulldog gestante, mínimo es ASA 2, pero si tiene algún otro grado de complicación, ya no es ASA 2, sino empieza a aumentar. Independientemente si es leve, o sea, si es leve también sube. Sí, claro. Ya tiene 2 tipos de alteraciones. Solo por estar gestante ya tiene alteración cardiovascular. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no está gestante. ¿Qué? O sea, ¿Un bulldog? un brachiocefálico. Sí. Un brachiocefálico yo siempre lo considero ASA 2, porque es un paciente que no oxigena bien. ¿Por qué no oxigena bien? Ya en semiología vieron tipos de nariz. Bueno, las narinas de los perros son brachiocefálicos, son muy cortas, más pequeñas. La perforación no se olvida. La apertura nasal es mucho más pequeña, incluso la aleta es más pequeña y está colapsada. Los bichos no respiran bien, obviamente siempre están hipoxémicos. Por esa razón, siempre hay que preoxigenarlos. Es un paciente que mínimo también es ASA 2, mínimo. Bien. ¿Listo? Bien. La anestesia se clasifica se divide en 3 partes. Una,
es la premedicación, otra es la inducción y otra es el mantenimiento. Vamos a hablar de la premedicación. La premedicación se hace con sedantes, con mezcla de sedantes. ¿Qué particularidad debe haber en la premedicación? Paciente que esté correctamente premedicado, o una premedicación debe tener analgesia, debe tener sedación y debe tener relajación muscular. Eso es una premedicación correcta. Es decir, la mezcla de anestésicos, de sedantes, deben propender por generar analgesia, sedación y relajación muscular. Si no lo hacen, pues vamos a tener que gastar más inductor. Los inductores son anestésicos mayores. Al ser anestésicos mayores, son más agresivos para el trabajo cardiorrespiratorio. O sea que los bichos normalmente se complican es por esta parte de acá. Y el mantenimiento, bueno, eso es más fácil, lo hacemos con gases o con inyectada o con bolos. Y esta normalmente se hace también con anestésicos mayores, pero pues en menor cantidad, porque antes ya está bien dormido. Entonces, bueno, premedicación, ir allá de buscar analgesia, sedación o hipnosis. Sedación o hipnosis. Es decir, que el bicho parezca como adormilado. Y permite entonces que el paciente esté relajado para evitar esa sobrecarga adrenérgica, para que el corazón no tenga problema en el evento quirúrgico. Entonces vamos a ver qué tanta farmacología recuerdan ustedes. No, yo no les había dicho una intramuscular, pero estoy confundido de grupo. Bueno, ¿de qué manera vamos a ofertar los medicamentos? Entonces, una, por vía oral. No todos, pero sí algunos podemos llegar a darlos por vía oral. Precisamente esos pacientes que son muy agresivos, entonces me dice el propietario, dele góticas de valeriana, dele góticas de cannabis, dele tabletas de acepromacina, dele pregabalina, para que el bicho llegue más calmado y no tenga esa descarga adrenérgica. ¿Qué problema hay? Que la absorción es variable. Algunos pacientes toca darles cantidades grandes y no llegan tranquilos. Entonces, la vía oral definitivamente deberíamos obviarla, no utilizar la vía oral para hacer administración de medicamentos o de sedantes si va al paciente a ser anestesiado. Otra vía, subcutánea. ¿Nombre, muñeca? Ángela, ¿dónde pones medicamentos subcutáneos? La terapia de fluidos se puede El miloxicam. Acá, ¿sí? ¿Dónde está ya el muñequito? Más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. ¿Así igualito? Diego, no, Santiago. Más arriba de la escápula. Más arriba de la escápula. Correcto. Subcutáneo es en cualquier parte. Por debajo de la piel. Aquí, acá. Muchas veces dentro del ámbito quirúrgico, cuando yo estoy allá operando, el bicho empieza a tener algún tipo de comportamiento, necesitan aplicarle algo. No, póngale por vía subcutánea. No, es que yo solo pongo allá subcutáneo. No, donde pueda. En la punta de la cola, levanta la cola y la pone ahí. Donde pueda. Bien. La subcutánea, entonces miren, se puede utilizar también. La absorción puede llegar a ser lenta, sobre todo si llega a quedar en la capa lipídica. Y si lo van a chuzar, pues yo prefiero que lo chusen intramuscular. Vamos a tener una absorción mucho más rápida. Entonces, igual le va a doler. No, que es que no, pues también le duele intramuscular. ¿Intramuscular dónde, señorita Salma? ¿En qué músculos? Cuádriceps, bueno, bien.
Semimembranosos, semitendinosos. Así que No me entre interesa, estos. no. Entre los músculos no es intramuscular. En semitendinosos. O sea, entre los músculos va el nervio ciático y Ah, quedan. no, en los músculos. Dime. En el semitendinoso, semimembranoso, en el gracilis, en el popliteo, en el en cualquier músculo, lo mismo. ¿Sí? Llegan gatos bravos, lo mismo, hálenle la cola y hay unos músculos caudales, donde puedan. No, que es que a mí siempre me han enseñado aquí, que a mí me han enseñado, no, en el músculo, donde pueda, en el músculo que tenga acceso, no importa. Igual le va a doler. Es porque hay unos que dominan, por ejemplo, el vato es ponerlo en el ancla y otros ponerlo Chuzar. en la tabla del cuello. Que había como una ¿Qué? ay, en los posteriores, creo que es entre Semitendinoso y el semimembranoso. arterial tiene como Un rafe. un rafe que si uno inyectaba ahí, el paciente puede quedar inmóvil por el chuzo de Sí, correcto, eso fue lo que les dije aquí a ellos. Porque la señorita Salma dijo, entre los músculos semitendinosos. Claro, entre los músculos está el ciático. Ahí no. El plejo ciático. Pues uno coge, ahí se le siente así, el semitendinoso y el semimembranoso y uno lo agarra y chuza no entre los dos. Yo normalmente no los chuzo allí, yo aplico los músculos epaxiales, más seguro. Bien, y la mejor, la vía endovenosa. ¿En qué vena, señorita Salma? ¿La safena dónde está? ¿Dónde está la safena? La safena, la cervical. Entonces, en cualquier vena, van a utilizar, ¿listo? La que encuentren, la clase pasada habíamos hablado de fluidoterapia, lo mismo, en cualquier vena. Las más fáciles, las más utilizadas son la cefálica, la safena, la yugular, cualquiera, la que encuentren. También, ¿qué día? Pues esa perrita de la perforación también ya lleva un poco de días hospitalizada y tuvimos que cateterizarla en unas metacarpianas, donde pueda. Importante, esos medicamentos. Tener cuidado con la aplicación de diazepam, meperidina, morfina, etomidato y propofol. No sé cómo. ¿Por qué? Porque duele la aplicación. Entonces, o lo diluyen un poco o lo aplican lento. Porque uno como le mete y el bicho te empieza a mover la mano, o a morderse o a lamerse el sitio donde está la cateterización. ¿Perdón? Sí, correcto, consuelo. Listo, entonces tómense 5 minutos y ya seguimos.